Yo quería que el personaje fuera un personaje muy detestable y al mismo tiempo que ser un personaje detestable fuera lo que lo hiciera tan fascinante. Hay algo sobre el personaje y es que él es un mal artista y me da mucha angustia al mismo tiempo ser una escritora mediocre, ¿no? El pasado es un embrujo que habita ciertos lugares que todavía no se han derrumbado. A nombre de Shotlib México, agradecemos la presencia de María del Mar Ramón, escritora colombiana y una reciente autora que acaba de publicar con nosotros La memoria es un animal esquivo. Y también con la presencia de Chitlaalmina Yadira Guadarrama, que es redactora del Librero y también de este grupo editorial. Muchísimas gracias por estar aquí. María, ¿puedes contarnos un poco más de ti? ¿Cómo es que iniciaste tu carrera como escritora y cómo posteriormente llegas a esta novela? Sí, bueno, estoy muy contenta de estar acá en Hachette, en Ciudad de México además, que la verdad me tiene muy fascinada. Y muy contenta de poder hablar de este libro, que es mi último libro, mi tercera novela, y a mi juicio, supongo que a partir de lo que me costó hacerlo, creo que es quizás hasta ahora mi trabajo más ambicioso en cuanto a narrativa, que hubo un momento importante, más que cuando empecé a publicar, que fue cuando encontré una voz para escribir y una voz o una perspectiva original, quizás no original, pero sí única, que fue como lo que me dio un pie para empezar a publicar, incluso para trabajar en cosas que no se publicaban, pero sí como una fuerza de buscar esa voz. Y esa voz empezó con un libro de ensayos y empezó con un texto de no ficción que se publicó acá el año pasado, pero que en realidad su publicación original es del 2018, que se llama Coger y comer sin culpa, y fue mi primer libro publicado, que es una compilación de ensayos feministas, y más que ensayos feministas, pues ensayo narrativo y también como esta idea un poco más desparpajada que sucedía en aquellos años. Parece que fue hace poco, pero en los tiempos que vivimos es un montón parece más lejos, se siente un poco más lejos. Y creo que era la posibilidad de escribir algo como con un tono mucho más o desprovisto de ciertas formas y ciertos academicismos que veíamos mucho en los feminismos latinoamericanos. Y cuando yo escribí ese libro de ensayos, que es un libro al que yo le tengo mucho cariño y que es chévere, yo me di cuenta de que las partes que yo más disfrutaba escribiendo eran las partes narrativas. O sea, todas las expresiones, y que yo creo que son las mejores partes de ese libro, son las partes en las que el libro está narrando, ¿no? No las partes en las que reflexiona, no las partes en las que, sino en las que solo narra. Y esa voz a mí me quedó sonando el despliegue de libertad de ese momento y de esa escritura, y sobre todo ese encuentro con una voz. Pero yo, después de publicar ese libro en el 2018, no quise publicar más no ficción, porque yo no me sentía cómoda en la no ficción, y porque en ese momento sentía que todo lo que había para decir desde la no ficción yo ya lo había dicho. Una voz muy consolidada además, porque el último tema que comentabas respecto a la familia, el duelo, respecto a la memoria y la identidad, pues es de lo que trata esta novela, ¿no? Lo que se llama La memoria es un animal esquivo. Y llegamos a un punto en el que comentas que te da mucho gusto no haber tocado temas pues tan importantes o coyunturales dentro de tu narrativa, y sin embargo aquí tratas el duelo, la muerte y justamente la búsqueda de una identidad a través de ciertas narrativas, ¿no? Que es algo que tanto a Citlaalmina como a mí nos inquietó mucho de la novela mientras la estuvimos leyendo, ¿no? Sí, más que nada era como saber este camino de lo que te llevó a conjuntar lo que fue ese tema pues tan personal como es la memoria, y que tiene tanto que ver con la identidad, y cómo lo juntaste pues en esta novela. Yo creo que la pregunta sobre la identidad siempre es una pregunta coyuntural.
como la pregunta sobre la muerte y como la pregunta sobre el amor. Y hay algo que sucede con la identidad, la hemos abordado obviamente en el último tiempo como una pregunta súper política, que es algo que me resulta imprescindible también. Pero hay algo que pasa con la identidad, o que a mí me pasa con la identidad, y que me resulta fascinante, y es que no se elige. Como que es una de mis conclusiones parciales, y es que uno no elige, no es una elección consciente lo que te hace ser quien eres. Y hay una frase de un actor que se llama Tony Curtis, que a mí me gusta mucho, que es ¿qué es lo que hace de un pez él, ¿no? Y lo interesante no es qué cosas qué cosas no debes dejar que cambien de ti y demás, sino la pregunta trascendental de qué es lo que hace de nosotros quienes somos. ¿Qué es exactamente? Y hay que preguntárselo constantemente, porque creo que esas cosas van cambiando, de hecho, pero que uno no tiene tanto control como uno quisiera sobre esas cosas. Y yo creo que hay algo, es un poco la hipótesis de la novela, que parte de que la memoria está profundamente arraigada a la identidad. Uno es lo que uno recuerda, pero lo que uno recuerda se modifica de una manera en la que uno tampoco lo puede controlar, y que tampoco está dispuesto a controlarlo, porque es muy difícil de contrastar. No tenemos acceso a contrastar nuestro recuerdo casi nunca. Y la manera en la que los recuerdos se van moldeando y la manera en la que yo no creo que se puedan modificar de manera consciente, es un poco el conflicto de este personaje, que es que su versión sobre su propia vida, lo que lo hace a él, lo que ha contado, sobre lo que ha trabajado, lo que le ha dolido, sobre lo que ha armado la estructura de sus relaciones, está muy sesgado. Y él ha decidido no tener vínculo con nadie que pueda contrarrestar o contrastar esa versión, que es su familia. Ahora que lo pienso, el hecho de que se haya ido, porque este personaje no nos está contando ningún spoiler, lo que nos dice aquí María del Mar, es Juan Francisco, que vive en Cúcuta, en Colombia, y posteriormente decide hacer su vida como pintor y viaja a España, ¿no? A Madrid específicamente. Y es ahí donde pasa, pues, gran parte de su vida como un hombre adulto, y va teniendo estos momentos en los que tiene contacto por temporalidades con su familia, pero solamente como para confirmar parte de sus versiones, ¿no? Y vive también intentando convertirse en otra persona, convertirse en el gran artista que él se propone llegar a ser, cuando sabemos que probablemente eso quizá no llegue a ocurrir, ¿no? Este cambio que hace, que también es un alejarse de la familia, de contrastar con otras narrativas, también tiene que ver con algo que se concreta, o me parece que se concreta dentro de su obra pictórica, porque hay una en específico que tú mencionas que se llama Ellos o Nosotros, que es al parecer como su gran obra, y que pone en perspectiva justamente la identidad, que se da no solamente por quién es uno, sino por lo que los demás forjan o creen que también es uno, y que genera esta doble lectura en tanto el personaje y su identidad, como qué es lo que está ocurriendo en Colombia en ese momento cuando él lo deja. A mí como migrante que soy, porque yo vivo en Argentina hace muchos años, hay algo que sucede. Esta es la primera vez que yo hago un trabajo sobre Colombia, en el que escribo sobre Colombia, deliberadamente sobre Colombia, ¿no? Es una obra que es muy colombiana desde su acento, y que Colombia es uno de los temas, ¿no? Uno de los ejes de conflicto del lugar. Y hay algo que a mí me parece muy interesante de la migración, de lo que le pasa a la identidad cuando uno migra, y cuando uno se va en las condiciones en las que este personaje lo hace, ¿no? Que es las condiciones de la clase media acomodada, de nuestros países latinoamericanos. No es una migración por una emergencia, ni por una cuestión vital, ni por una cuestión económica, sino porque él se quiso ir y se fue. Y es la posibilidad de empezar una vida sin pasado, ¿no? Y creo que esa libertad y ese despliegue de libertad
Y esa soledad de no cargar con la herencia, con la historia, con todo lo que implica estar en el lugar del que uno es. Pero también hay un doble filo ahí que es para mí una competencia medio desleal, como es una cosa medio desleal que a él le pasa, y es cuando uno habla de su país, lejos de su país, y no hay nadie más de su país para decir eso no es así, hay que tener una gran responsabilidad y un enorme cuidado al hacerlo, ¿no? Justamente porque a veces la sensación de las personas, que es como este personaje que crean arte a partir de su contexto, es: nos estás contando un pedazo de tierra y vamos a creerte. Y este personaje se aprovecha de eso para crear obra, y se aprovecha también de que no hay nadie que pueda fiscalizar lo que está diciendo. Y creo que también hay algo sobre el personaje, y es que él es un mal artista. Es un artista mediocre. Y a mí eso me fascinaba porque me parece terrible, pero porque me da risa y me da mucha angustia al mismo tiempo ser una escritora mediocre, ¿no? Creo que ese juego de hacer arte menor y de tener estas aspiraciones megalómanas y nunca llegar a concretarlas, y que llegue el día en el que te des cuenta de que todos estos años han pasado y además te has creído tu propia historia y has sido una mierda con la gente y has perdido vínculos que eran importantes y has privilegiado que la gente hablara bien de ti antes que tener amistades y familia y redes, ¿no? Y llega el día en el que estás ante el final, sos un artista de mierda. Y eso es algo que pasa, o sea, que puede pasar y que a mí me genera fascinación estos personajes que están puestos, o sea, esta historia medio Mozart y Salieri, siendo Sadik mucho peor que Salieri, o sea, Sadik no es Salieri, está mucho más abajo y sin embargo siente una envidia profunda por todos los artistas buenos y es incapaz de hacer una reflexión constructiva sobre eso y solo puede sentir frustración, ira y envidia, ¿no? Como es un personaje intensamente envidioso y es envidioso toda su vida. Y ese sentimiento tan mezquino y tan vulgar y del que hablamos tan poco, que es la envidia, a mí me gustaba mucho que fuera casi que el motor de este personaje que lo conduce a nada. O sea, nunca hay un mejor artista por ser tan envidioso. Es solo solo sufre más. Es un personaje que sufre constantemente por su propia mezquindad. Que eso nos gusta mucho, porque es un personaje tan complejo que conforme lo vas leyendo puedes encariñarte y detestarlo al mismo tiempo. Y creo que no está contrapuesto una cosa con otra, independientemente en qué momento de la novela te encuentres, ¿no? O sea, también hay otras fascinaciones y otras complejidades que le platicaba con Citlalina y que creo que también vienen a colación en este momento respecto a cómo el personaje te tomó trabajo escribirlo. Precisamente eso que comentabas de la envidia, creo que es algo, una clave muy importante para que el lector genere como esa empatía, ¿no? Con él, porque pues todos hemos sido envidiosos y entonces, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue tanto la creación de él como de sus hermanos? Porque es una envidia que empieza a crecer desde que es un niño. Entonces, ¿cómo fue la creación de esta familia? Creo que fue o sea, yo creo que uno pone en los personajes siempre características que conoce, propias o ajenas, porque hay una cantidad de emociones. La verdad es que uno no se inventa ninguna emoción, o sea, hay una cantidad de emociones y las personas sentimos esa cantidad de emociones a lo largo de la vida, a veces más, a veces menos, como que yo quería que el personaje fuera un personaje muy detestable y al mismo tiempo que ser un personaje detestable fuera lo que lo hiciera tan fascinante y que ese claroscuro de su vida nos permitiera pensar hasta el final que él era el bueno, ¿no? Y después
muy sobre el final ir reevaluando un poco esa conclusión sobre él. Me gustaba la idea de que el personaje fuera así de complejo, que uno sobre el final dijera, y que además como que él todo el tiempo hubiera contado una historia de otros personajes que tampoco son buenos, ¿no? Como de otros personajes a los que él ve más malos de lo que realmente son, pero que tampoco son buenos, son personas y han tenido su vida y han hecho una vida. Y esta vida desde la envidia, como una ejecución de 70 años de vida, desde mirar compulsivamente la vida de los otros, de sus hermanos, de los otros artistas, de qué pasa cuando llevamos a un personaje a eso, ¿no? Como, ¿qué le pasa a este personaje? Creo que eso me llevó o sea, eran curiosidades que tenía y creo que el mismo miedo a encontrarme con mi propia familia en situaciones ante la muerte, ante la angustia. La primera reacción de uno, al menos la mía, nunca es, sí, voy a ir a estar con todos, tengo que hacer esto porque es lo correcto. Es, no voy a ir, o sea, me voy a esconder debajo de la cama y voy a fingir que esto está pasando, que voy a pretender que esto no existe, porque total, yo estoy en otro país y creo que hay una pregunta que es desde la que se construye esa ficción, que es, ¿qué pasa si uno cede ante ese impulso de decir que se jodan? Mi miedo es mucho más importante que hacer lo correcto, ¿no? Y eso es, y un miedo justificado, o sea, yo creo que el personaje tiene un miedo que uno dice, pues sí, la verdad, que este hombre no pudo ir, no pudo salir. Y yo creo que la mayoría de las personas, vamos, o sea, la mayoría de las personas tenemos que levantar la cabeza, meternos a la ducha y ir y hacer y estar en los momentos en los que no queremos estar y hacer las cosas que no queremos hacer. Y esto es la historia de un personaje que nunca desafía su propio impulso de no estar en los momentos que son importantes. Afrontar la muerte, afrontar el duelo, regresar con la familia con la cual tienes una visión diferente de cómo son ellos. Y todos estos elementos forman parte de una imagen que abre y cierra la novela, que a Citlali y a mí nos llama mucho la atención, porque nos parece que es el símbolo perfecto que encierra o condensa qué es lo que ocurre aquí, de que es la casa, ¿no? Citlali. Sí, precisamente que pues es la casa donde creció, ¿no? Es su casa familiar y tiene como pues este símbolo, ¿no? Y cómo la concebiste más que nada como un espacio tanto narrativo como emocional, que es donde se gestan todas estas emociones y hasta cierto punto estos traumas del personaje. Yo creo que la casa funciona como metáfora. Pero sí. No, era cómodo fijarlo, que todo el la debacle del personaje estuviera fijado a una estructura material por Marx. Mentira, no. Por el materialismo. No tiene nada que ver. No, me pareció que eso servía a nivel literario, servía a nivel narrativo, y yo creo que es un poco así. O sea, yo sí creo que hay estructuras físicas a las que estamos irremediablemente atados y a las que quedamos anclados para siempre. Y creo que eso es un poco el juego de la casa de la infancia. Y sí, yo siento que las personas sí solemos tener como un apego que trasciende lo material, y eso es un apego afectivo a una estructura material, que es el lugar donde crecimos, como esa idea de recordar las cosas más grandes de lo que son, cuando uno vuelve y se acuerda de que las cosas eran, que uno veía puertas enormes y eran mucho más chiquitas, y las cosas que había, ¿no? Como la casa, y una casa que sobrevive al paso del tiempo como un testigo del cambio de un país, del cambio de una ciudad, de la muerte de unos personajes, o sea, quienes viven y quienes han ido muriendo y quienes ya no ocupan ese espacio físico. Creo que la memoria pocas veces
tiene esos anclajes físicos y creo que hay algo muy corporal en cuando tenemos la oportunidad de volver al lugar donde generamos estos recuerdos que nos hicieron y que nos formaron de manera tan definitiva. Y eso no se repite tantas veces en la vida. Entonces creo que funcionaba porque empezara y terminara en el mismo lugar y casi porque funcionara casi como que termina siendo la casa el problema, ¿no? Como un poco como yo no soy ni la primera ni la única en hacer ese truco. Hay películas de terror pero es un poco inspirado como en eso que termina echando a andar esas mismas películas y esos libros y esos textos sobre estos lugares medio embrujados. La casa es una casa embrujada y cualquier casa vieja está embrujada por el recuerdo. Es ineludible, o sea, el pasado es un embrujo que habita ciertos lugares que todavía no se han derrumbado. Después de todas las reflexiones que haces en torno a tu novela, después de poner a este personaje a ver qué es lo que fragua dentro de su propia memoria, otros personajes que también son un reto narrativo para ti, consolidados en esta novela, ¿qué es lo que sigue después ahora? O sea, ¿estás pensando en otro proyecto? ¿Cuál va a ser la voz que vas a seguir para tus siguientes proyectos? ¿Hay otro? ¿No hay otro? No es presión tampoco. Es que nos encantó a todos quienes estamos aquí en este lugar. Nos encantó tu novela. Hay otro. No, por suerte, tengo, no sé si es una manera de evasión, no sé si seguir trabajando en un siguiente proyecto es la forma con la que lidio con la ansiedad de entonces es como, ni idea, yo ya me desentendí de esa novela, ya estoy, o sea, no sé qué pase. Total, es algo que me pasa, pero sí quedé muy fascinada con la primera persona, quedé absolutamente admirada con las posibilidades de la primera persona y con sus mismas limitaciones, ¿no? Con lo que te obliga a buscar y con buscar otros recursos narrativos para poder narrar. Y ahora estoy trabajando en una novela, ya es una primera persona y una voz de una mujer, de una adolescente, para contar parte del conflicto colombiano en esos desafíos. Y también intentar otras cosas. Este año retomé escribir algunos cuentos, que es algo que yo no hacía hace muchos años. Y estoy como dándole vueltas otra vez a ver cómo se escriben, porque no me acordaba, no dejé de escribir cuentos hace mucho tiempo, entonces estoy leyendo cuentos y dices, mira, Borges tenía razón, no, nada debería durar más de 5 páginas. Y como mezclar esas cosas me parece muy agradable, así que por ahora vienen varios proyectos, una novela y otras cosas chicas. Oh, maravilloso. Estaremos encantados y esperando el siguiente proyecto. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, ya como para finalizar, sería cuál es como el mensaje de la novela con respecto a esta fiabilidad, ¿no? De la memoria. Como qué es lo que a ti te interesaría que se quedara en el sello, pues, de esta historia. Ni siquiera nuestros recuerdos más íntimos, profundos y a los que recurrimos todo el tiempo, los que nos duelen y los que nos alegran, ni siquiera eso es tan real ni tan importante como creemos que es. Creo que ese podría ser el mensaje. Me encanta. Sí, perfecto. A nombre de Shedley México, agradecemos aquí a María del Mar Ramón por su tiempo, por las respuestas, por el spoiler de los proyectos que vas a tener, que también estaremos ansiosos por leerlos, y si termina también estar aquí haciendo preguntas conmigo en esta mesa. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer. Muchas gracias, María.